Muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es la suma y resta de vectores. Tengan en cuenta que un vector es un segmento orientado, en palabras sencillas, que cumple con algunas características como lo son tener un punto de aplicación, tener una dirección que habla básicamente del ángulo de esta flecha, de este segmento orientado, tener un sentido, porque nosotros podríamos tener una flecha horizontal, pero podría apuntar a la derecha o podría apuntar a la izquierda en sentido opuesto, bien, y tener una magnitud o módulo, que sería la intensidad del vector, bien. Un vector que por lo general tiene una flecha más grande está representando la magnitud de alguna variable física, por ejemplo, más grande. Por ejemplo, si los vectores están representando fuerzas, bueno, una flecha más grande corresponde a una fuerza más grande, ¿bien? Y viceversa. Pero ahora vamos a ver algunos aspectos vinculados a cuestiones operativas de los vectores. En este caso vamos a ver suma y resta de vectores en R2, ¿bien? Analíticamente, porque vamos a poder sumar analíticamente y gráficamente. Analíticamente vamos a decir que para los vectores A y B, dados en sus componentes cartesianas o en forma de par ordenado, A sub x, A sub y B sub x, B sub y, bueno, el vector suma, que acá lo vamos a llamar C sub x, C sub y, por sus componentes, sería la suma de las componentes homólogas, o sea, se obtiene a partir de la suma de las componentes homólogas. Esto quiere decir que, por ejemplo, la primer componente de A se va a sumar con la primer componente de B para darnos la primer componente de este vector suma. Y la segunda componente, o la componente en I, del vector A se suma con la componente en I del vector B para darnos la segunda componente del vector suma. Bien, o sea, vamos sumando entre componentes. Bien, es bastante intuitivo el procedimiento. Por ejemplo, acá yo puse dos vectores: el vector A de coordenadas 1, 3 y el vector B de coordenadas menos 2, 1. Vamos a plantear la suma, la vamos a llamar a la suma C. Entonces sería primera coordenada de uno de los vectores más la primera coordenada del otro vector, punto y coma, primera coordenada de uno de los vectores más la primera coordenada del otro vector. Entonces nos queda, bueno, más menos 2 sería por regla de signos más por menos menos, 1 menos 2 menos 1 y 3 más 1, 4. Bien, este sería el vector suma. Bien, ahora vamos a ver cómo lo obtendríamos desde el punto de vista gráfico. Tenemos dos métodos, básicamente entre los más conocidos están la regla del paralelogramo y la regla de la poligonal. Vamos primero con la regla del paralelogramo. Es una regla que vamos a trabajar siempre y cuando estemos sumando dos vectores, o bien podríamos estar sumando más de dos vectores, pero a la regla la aplicamos siempre de a dos vectores. Bien, a ver, ubiquemos, para entender esta regla, ubiquemos primero al vector A, que es el 1, 3. Bueno, 1, 3 estaríamos 1 de x, 3 de y, sería este vector. Recuerden, el vector básicamente es una flecha. Bien, bueno, a este lo vamos a llamar vector A. Y el vector B es el menos 2, 1. Bien, o sea, menos 2 de x, 1 de y, estaríamos acá, acá. Bien, menos 2 de x, nos vamos una posición para arriba. Acá tendríamos el vector B. Vamos a hacerlo un poquito más abajo. Ahí está. Este es el vector B. Bueno, ahora lo que queremos es la suma de ellos, pero desde el punto de vista gráfico. Bien, lo que dice la regla del paralelogramo, acá tienen toda la explicación
teórica, pero se los voy a mencionar con la resolución del ejemplo. Bueno, esto es el eje X, esto es el eje Y, que no estaban escritos. A ver, vamos a trasladar una réplica del vector A al extremo del vector B. A ver, si ustedes lo tuvieran que hacer a mano, lo que tienen que hacer es cuentan los saltitos que hacen para los laterales, en este caso uno a la derecha, y en cuanto al sentido vertical tendríamos 1, 2, 3 en la dirección vertical. O sea que desde la punta del vector B van a saltar 1 a la derecha, 3 para arriba, y ahí ya saben que van a generar esta proyección del vector A, que por lo general estas proyecciones las vamos a dejar así, línea punteada. Y vamos a hacer lo mismo con el vector B. Lo vamos a proyectar en la punta del vector A. Vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar de vuelta a B. Y voy a correr un poquito el nombre de A, así no lo pisamos. Vamos a ponerlo por acá. Y este que va a ser el B', lo vamos a poner acá. Bien. O sea, en el extremo del otro. Ahí lo dejamos en línea punteada. Bueno, este sería el A'. Y este sería el B'. Bueno, fíjense que en este punto queda la unión de los dos extremos de los vectores proyectados. Bueno, del origen de coordenadas al punto de unión de estos vectores proyectados, va a quedar el vector suma, bien, que nosotros le habíamos puesto nombre C. Fíjense que de acuerdo a las coordenadas tenemos -1, 4, bien, coordenada en X -1, en Y 4. ¿Qué nos había dado la resolución analítica? -1, 4. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la regla de la poligonal. Voy a volver a dibujar al vector A. Vamos a incluir al vector A acá abajo. Voy a trabajar con los mismos vectores. La regla de la poligonal básicamente nos dice, bueno, acá también tienen la explicación bien en detalle, pero básicamente nos dice que a los vectores los vayamos posicionando uno atrás de otro. O sea, por ejemplo, en el extremo de A yo voy a poner al vector B. Bien. Que, bueno, en el extremo de A voy a poner al vector B, que el vector B tenía coordenadas -2, 1. Eso quiere decir que voy 2 a la izquierda desde la punta de A. Voy 2 a la izquierda porque es negativa la coordenada en X. Y 1 positivo quiere decir que voy 1 para arriba. O sea que desde la punta del vector A al final de este recorrido vamos a poner ahí, vamos a dibujar al vector B. Bien, acá tendríamos, si tuviéramos 3 vectores, 4 vectores, y vamos haciendo siempre lo mismo. En la punta del vector que quedó agregamos el origen del siguiente. Bien, o sea, en la punta de A pusimos el origen de B. Bien. Por lo general queda una poligonal abierta, porque por lo general la suma vectorial en la mayoría de los casos quedan vectores resultantes distintos al vector nulo. Bien. Si la poligonal se cierra es porque el vector resultante, el vector suma, vale 0. Así de simple. Bueno, acá tenemos entonces del origen del primero de todos los que pusimos al extremo del último que pusimos en la poligonal, va a quedar el vector resultante que nosotros lo llamamos C. Bien. Como pueden ver, es un procedimiento bastante sencillo. Lo pueden tener con más vectores. Estas flechitas, para no confundirlas, voy a sacar. Lo pueden tener con 3, 4, 5 vectores. La regla de la poligonal es un poco más práctica.
porque justamente permite que sumen más de dos vectores con mucha practicidad. La regla del paralelogramo lo que tiene es, si ustedes por ejemplo tienen otro vector C, acá vamos a suponer, vamos a inventar. Bueno, en realidad lo que tendrían que hacer es sacan un primer vector resultante con A y B y después arman otro polígono con el resultante C que tienen acá y este vamos a llamarlo, no sé, vector E. Y ahí les va a quedar el resultante final. O sea, requiere que se aplique sucesivas veces y es un poquito más incómodo. Por ahí la regla de la poligonal es más práctica. Bueno, de vuelta acá el vector tiene las coordenadas menos 1, 4 y se verifica perfectamente con la resolución analítica. Bien. Bueno, algo que les quería mencionar, porque a lo mejor lo que ustedes pueden tener es una resta entre vectores. Vamos a suponer que en vez de A más B hacemos la operación A menos B. Bien. La realidad es que ustedes lo que podrían hacer es, vamos a mover esto un poco, lo que se podría hacer es pensar a la resta como la suma del opuesto de B. Es decir, el A que tiene 1, 3 de coordenadas y acá podríamos hacer menos el B que sería menos 2, 1 y lo podemos pensar de la siguiente manera. El 1, 3 más y hacemos una distributiva del signo a las componentes del vector, quedándonos menos por menos 2 positivo y menos por más menos 1. Bien. Bueno, y de esta manera fíjense que lo que estamos haciendo es de vuelta sumar vectores. Bien. Así que es muy práctico el tema de la diferencia de vectores porque pueden simplemente pensar como una suma del vector opuesto del, en este caso del vector B. Bien. Y ahí el procedimiento sería exactamente igual a lo que vimos recién. Bien. Bueno, gente, esto es un poco introductorio dentro del universo de los vectores. Vamos a seguir viendo otros conceptos que tienen que ver con operaciones entre vectores. Y bueno, si quedan dudas las pueden dejar en la caja de comentarios. Los invito a suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chao.